Bueno, pues hola a todos, cosas del directo. En primer lugar, daros, por supuesto, las gracias por estar aquí hoy. Me habría encantado estar disfrutando de una sesión presencial. Como docente que decía Ana que soy, me encanta el tú a tú y la presencialidad. Pero bueno, tenemos la situación que tenemos y tenemos que adaptarnos. Demos gracias a que tenemos los medios para ello y que tenemos esta posibilidad de ofrecer estas sesiones online que nos puedan hacer continuar a todos creciendo, ¿no? Yo también crezco cada día cada vez que imparto algo, cada vez que lo recibo y bueno, creo muchísimo en la formación. En primer lugar, bueno, me quiero presentar, lo voy a hacer de una manera muy breve, puesto que Ana ha dicho casi todo. Mi nombre es Sandra Gómez Marrupe. Y bueno, como decía Ana, estudié filología inglesa. Durante mis estudios ya comencé a dar clase, empecé muy pronto, como a los 17 años. Y bueno, pues ya van como 15 años, ¿no? Desde entonces en el mundo de la docencia. He de confesar que amo el aula por encima de todo, me apasiona la formación. Y durante todos estos años, por supuesto, mi forma de estar dentro del aula, mi presencia dentro del aula, mi atención, ha variado muchísimo. Ha evolucionado, considero que para bien. Y, y bueno, desde esos primeros coqueteos, como os digo, he podido experimentar muchas cosas, gracias a Dios, que no me quedé ahí y que seguí evolucionando. Considero que tengo una gran mente de principiante. Y bueno, 15 años a lo mejor no son muchos, no sé si son muchos, son pocos, pero creo que son suficientes para aportaros algo hoy y espero de verdad que pueda servir. Mi mayor ambición es continuar creciendo, formándome y aprendiendo con muchísima gente muy grande que hay por ahí que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Me formé en máster de neuropsicología aplicada a la educación, inteligencias múltiples y mindfulness, especialmente para jóvenes y adultos. Como os digo, para mí es súper importante no dejar de formarse, con lo cual surgieron estas nuevas inquietudes, ¿no? De qué más puedo aportar dentro de un aula. Soy formadora dentro de Educando Consultoría. Con ellos me continúo formando en su especialista de inteligencias múltiples y aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo para mí era muy nuevo hasta que lo comencé y me está encantando. Considero que hay muchas metodologías hoy en día que podemos utilizar para exprimir nuestra labor dentro del aula y el potencial de todos nuestros alumnos. También estoy certificada en emprendimiento por Banco Santander. Ahora tiene esta línea, esta aceleradora llamada Explorer, que antiguamente, bueno, era Youth, el último año que yo lo cursé, donde pude llevar a cabo mi proyecto propio, que es Talento Adolescente, mediante el cual trabajo pues, con adolescentes y con su entorno, ¿no? Especialmente pues, eso, sus familias a nivel de orientación y también con el profesorado, especialmente gestión de aula joven, etcétera. Y soy colaboradora habitual con algunas entidades, especialmente con Fundación Promete. Os animo, si no la conocéis, a echarle un vistazo porque es una fundación que trabaja por y para el desarrollo del talento de niños y jóvenes. Hacen una labor increíble y verdaderamente considero que merece la pena al menos conocerles. Bueno, espero que pasemos por lo menos un buen rato juntos. A mí esto se me hace un poco extraño, pero me hace muchísima ilusión, así que agradezco a ISEP esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a comenzar me encanta hacer primero una especie de intro, ¿no? Y os quiero un poco comentar cuáles son los objetivos. ¿Qué quiero abordar hoy? Pues vamos a abordar qué son las inteligencias múltiples, por supuesto, pero sobre todo por qué son interesantes para el aprendizaje. Yo lo he llamado aprendizaje significativo porque aprendemos cosas continuamente, pero todos sabemos que, aunque muchas se nos graban muy rápido y muy profundamente, también hay otras muchas cosas que olvidamos, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Tenemos un cerebro que economiza y conocemos y sabemos, o no sé si nos lo hemos planteado, pero el saber sí que ocupa lugar, ¿no? El cerebro necesita desechar antiguas conexiones, hacer conexiones nuevas. Entonces,
sí que es muy importante encontrar en educación que ese proceso de aprendizaje se pueda dar de una manera eficiente, se pueda producir de una manera eficiente. Vamos a conocer, en primer lugar, como veis, después de hablaros de este aprendizaje significativo, a mí es un término un adjetivo que me gusta mucho para denominar al aprendizaje, ¿qué es la inteligencia? También qué es para Gardner esta inteligencia, qué son o cómo es la teoría de las inteligencias múltiples, y vamos a ver también técnicas y herramientas aplicables. Para mí esto es muy importante. Necesito aplicar todo lo que aprendo. Entonces creo que esa parte de la sesión con estas determinadas técnicas, herramientas, que podamos ver ejemplos, creo que os puede resultar muy, muy útil. Como os pongo arriba, mi principal objetivo es acercarnos a esta teoría de una manera sencilla y amena. Para mí es lo más importante. Os animo a anotar esas dudas que os surjan para poder preguntarlas al final de la sesión. Os invito completamente a ello, y sí que me gustaría sugeriros, ¿no?, que preguntéis sobre todo aquellas dudas más generales que nos puedan servir a todos. Yo os puedo facilitar un mail para preguntas más concretas y estaría encantada de resolverlas. Y bueno, no quiero entrar en esta sesión demasiado en detalles, en datos, en estudios, sino acercarnos de una manera muy clara y muy accesible para cualquier oyente que haya hoy aquí, ¿no? Que nos podamos acercar a esta teoría de una manera muy, muy práctica y considero que muy bonita. Recordemos además que yo vengo del mundo directamente de la docencia, ¿no?, del aula. Entonces no me quiero inmiscuir y meter en camisas de 11 varas, cosas que pertenecen a psicología, pedagogos, que podrían hablar infinitamente de ciertas cosas mucho mejor y más extensamente que yo. Con lo cual, bueno, vamos a comenzar un poco. Me gustaría comenzar hablando de inteligencia y bueno, el concepto de inteligencia ha ido cambiando y cuestionándose a lo largo de la historia, ¿no?, por diversos autores, diversas corrientes que han enfocado esta definición desde diferentes perspectivas. Esto se ha abordado tanto hablando del cerebro desde su capacidad social, creativa, afectiva, ¿no?, entre otras. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que históricamente se medía la inteligencia en función del tamaño, ¿no?, del tamaño del cráneo. Esto hoy no tiene tanta relevancia, obviamente, para nosotros. Si bien hay mucho que podríamos hablar en cuanto a lo que es la inteligencia, definiciones, cómo se ha ido teorizando históricamente, como os digo, no es mi intención detenerme en ello, puesto que hay personas, como os digo, que podrían profundizar seguramente muchísimo más, y tampoco nos concierne hoy el qué es y qué no es inteligencia o discutir sobre ello, ¿no? Sí que me gustaría un poco resumir que, aunque no existe un acuerdo homogéneo entre autores, entre corrientes, entre opiniones, teorías, es cierto que la inteligencia se ha venido valorando en los últimos años desde un punto de vista no solamente pensante, sino, lo que más nos importa, desde un punto de vista social y emocional. Eso es lo que verdaderamente hoy nos interesa. De acuerdo a movimientos posmodernos, las nuevas teorías de inteligencia, en contraposición, ¿no?, a aquellas más antiguas que estaban mucho más centradas en lo cognitivo, quizás, ¿no?, corresponden a intentos de valorar al hombre, al ser humano y su inteligencia como parte de un todo, ¿no? Por un lado, valorarlo como parte de un todo, de su entorno, de una sociedad, y por otro lado, valorarlo como un ser único, ¿no?, un ser único, especial y con sus propias características. Esta dualidad resulta muy interesante. Y partiendo también de que no existe una definición que se haya llegado a aceptar en los últimos siglos como una definición universal de lo que es inteligencia, pues siguiendo a Jares y Trull, podemos clasificar que estas teorías que han ido surgiendo y estas definiciones en cuanto a lo que la inteligencia es o podría ser, podría clasificarse en tres grandes grupos, ¿no? Aquellas teorías, aquellas opiniones que, digamos, que enfatizan la adaptabilidad de la inteligencia humana a las situaciones y a los cambios.
aquellas que se centran en la capacidad de aprendizaje y también las que acentúan la conceptualización y el pensamiento abstracto, ¿no? En un nivel quizás un poquito más cognitivo. Hoy vamos a centrarnos en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Vamos a conocer qué propone, qué tiene en cuenta y cómo podemos, como os comentaba antes, aplicarla e impulsar el proceso de aprendizaje dentro de las aulas o dentro de intervenciones. Entonces, bueno, si nos centramos en lo que Howard Gardner propone, podríamos decir que para la educación y para la psicología, su teoría ha propuesto una verdadera revolución. Yo creo que ha supuesto una verdadera revolución. Ha variado sustancialmente el concepto este que teníamos, ¿no?, de inteligencia. Gardner, como os muestro aquí, empezó definiendo la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales. Después Howard Gardner plantea una duda, ¿no? Empieza a cuestionarse la inteligencia de una manera que, ¿cómo puede ser la inteligencia una única entidad que tenga una única manera de ser evaluada mediante un test o una prueba de coeficiente intelectual? Frames of Mind, o traducido al español como Estructuras de la mente, que es su obra principal, fue un gran avance en esta época en la que reinaba un poco la psicometría, ¿no?, y el conductismo, ¿no? Se pensaba, que esto es lo importante, no se pensaba que la inteligencia no era modificable, que era algo fijo e incluso se llegaba a afirmar, ¿no?, que tenía cuestiones y matices hereditarios, ¿no?, que provenía de eso, de una genética también. Luego Gardner observó que había personas con determinadas lesiones cerebrales que afectaban a algunas áreas del cerebro, pero no a otras, y estas personas podían destacar en esas otras áreas. O bien, personas que no tenían ningún tipo de lesión, pero a él le comenzó a llamar muchísimo la atención que estas personas eran simplemente excelentes en algunas actividades, como puede ser, por ejemplo, recordar datos numéricos o integrar patrones rítmicos, aunque no fuesen personas muy elocuentes en su discurso o que tuviesen una forma de expresión verbal o escrita maravillosa. ¿No? Esto le llamó muchísimo la atención. Así que más tarde ofrece, como os muestro aquí de nuevo, una segunda definición mucho más refinada de lo que serían las inteligencias múltiples, ¿no? Nos dice ahora que son un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para crear problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Es interesantísima, considero yo, la diferencia que hay entre una definición y otra. Si nos fijamos, en una os habla de capacidad de resolver, en otra de un potencial biopsicológico. Potencial tiene unos matices, es una palabra que contiene, considero, unos matices muchísimo menos finitos que una capacidad, ¿no? Este cambio en las definiciones es creo que vital, es esencial, es importantísimo, porque ya nos está mostrando a las inteligencias múltiples, tal y como la estaba considerando él, como algo no tangible ni concreto, ¿no? Ya se nos plantea que una cultura, que un entorno y las posibilidades que éstas ofrecen son factores determinantes para mostrar, para desarrollar el potencial y los talentos que tiene una persona. Esto, además, si os gusta y os interesa el mundo de la educación, creo que os gustaría muchísimo de la obra de Ken Robinson, probablemente la conozcáis, El elemento. También nos muestra esto, ¿no? La importancia que tiene el contexto para el desarrollo del talento, para el desarrollo de las habilidades de una persona. Y, bueno, pues entramos en lo que serían las inteligencias múltiples. Las inteligencias su teoría y 8 inteligencias múltiples que vamos a conocer después, las vamos a ir viendo una a una, aunque no nos vamos a detener demasiado, pero sí en lo principal. Sin embargo, me parece esencial
comenzar primero por 4 puntos que yo considero muy interesantes para entender qué son las inteligencias múltiples de una manera, como os decía, muy llana y muy accesible para todos. La primera de ellas, en primer lugar, hay que valorar que las inteligencias son consideradas por Howard Gardner maneras de interactuar con o comprender el entorno en el que nos movemos, para comprender el mundo. Vamos a verlo todo con ejemplos, ¿no? Un ejemplo precisamente puede ser que yo, y esto es totalmente cierto, necesito personalmente que a mí me pongan ejemplos para casi todo, ¿no? Bien sea de manera verbalizada, escrita, dibujada, porque es mi mejor manera quizás de comprender las cosas. Imaginemos que alguien me está hablando de la teoría del caos. Llega un momento que lo que yo necesito es preguntar a esa persona o pedir a esa persona que me comente de qué forma la teoría del caos la puedo percibir yo en mi vida cotidiana. Vale, me has explicado la teoría, pero ¿cómo veo yo? ¿Cómo sé en mi día a día dónde está la teoría del caos? Necesito verlo. O probablemente alguien me esté hablando de cómo llegar a un lugar y mi cabeza esté dibujando un mapa, ¿no? Un plano y unas directrices para llegar al sitio al que yo quiero llegar. ¿Por qué sucede esto? Porque yo tengo una marcada inteligencia visual. Entonces necesito ver de una manera más gráfica, y no tiene por qué ser gráfica, no quiere decir literal, un dibujo o un gráfico, a veces también de una manera explicada, ¿no? Con ejemplos. Necesitamos verlo de alguna forma, aunque sea conceptualmente. Igual sucederá con una persona que tenga una marcada inteligencia lógico-matemática. Esta persona seguramente va a ser alguien que al recibir cualquier tipo de explicación, de formación, necesite de fechas, necesite de datos, necesite de estudios. ¿Y qué sucede? Y que es algo que es muy interesante, que cuando comprendemos así el mundo también interactuamos así con el mundo. Por lo tanto, si yo soy una persona con una marcada inteligencia visual, ¿qué me va a ocurrir? Que yo ahora mismo que estoy impartiendo esta sesión, ¿qué estoy haciendo? Valerme de ejemplos. ¿Por qué? Porque es mi manera de comprender las cosas. Si yo tuviese una muy marcada inteligencia lógico-matemática, probablemente estaría explicando todo a través de muchos datos, de fechas, de números, de estudios, ¿verdad? Bueno, ese sería el primer punto, considero que es un punto muy a tener en cuenta, ¿no? El ver la inteligencia ya no desde el punto de vista tan cognitivo, sino como os decía, una manera de comprender el mundo a tu alrededor y de relacionarte con él. Por otro lado, súper importante, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, debemos recordar que no son inteligencias fijas. Como decíamos antes, y esto va muy en relación con lo que predica la neurociencia, ¿no? No estamos hablando simplemente de algo cognitivo, estamos hablando también de una importancia del contexto, con lo cual nuestras inteligencias pueden variar. Nuestro cerebro va a necesitar hacer nuevas conexiones, desechar otras, pueden cambiar. Las inteligencias son perfectamente entrenables y susceptibles de evolucionar. Todos tenemos todas las inteligencias, no es que yo tenga una y tú tengas otra. Todos tenemos todas, lo que varían son los niveles. Yo puedo tener una inteligencia visual, como os comentaba, mucho más alta y tener una inteligencia, vamos a decir, musical más bajita. Y algo muy interesante que ocurre, y es que esto también evoluciona y varía a lo largo de nuestra vida. Entonces, yo pude haber sido una niña muy, por ejemplo, ¿no? Me lo invento, una niña muy solitaria en el colegio, en niveles de infantil, de primaria, y a lo mejor era mucho más musical, me gustaban las canciones, estaba un poco más a lo mío, y a lo mejor ahora puedo ser una persona que haya desarrollado mucho una inteligencia interpersonal, sea para mí más fácil empatizar, socializar, hablar con otros. Todo esto varía a lo largo de nuestra vida. Entonces, no debemos entender las inteligencias múltiples como fijas, como por porcentajes, y por eso personalmente pues no estoy muy a favor, sí a nivel orientativo, pero no ser
talibanes, ¿no? Quizás de los test de inteligencias múltiples que nos digan exactamente los porcentajes. Considero que es muy importante valorar esto, ¿no? El nivel de evolución que tiene y sobre todo creo que, lo repetiré después, que a través de la observación podemos fácilmente conocer nuestras propias inteligencias. Por otro lado, el trabajo de las inteligencias múltiples mejora y fomenta experiencias cristalizantes y no las paralizantes. Todas aquellas experiencias cristalizantes, es decir, aquellas experiencias clave para impulsar, para mejorar, para desarrollar nuestras habilidades y talentos, ¿no? Esas experiencias que encienden la llama, mejoran nuestra predisposición pues, en el aula, en nuestra vida, en el mundo laboral, en lugar de infundir miedos o bloquear como pueden hacer las experiencias paralizantes. Esto es muy llamativo con los niños y a lo largo de nuestra vida todos lo hemos podido sufrir, ¿no? A lo mejor hemos tenido una gran inteligencia, una gran habilidad para algo en concreto. Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo conozco un niño con una gran inteligencia naturalista. Es normalmente un niño al que le gustan mucho los documentales, que gusta de ir a museos, que disfruta en la naturaleza, que tiene mucha conciencia de la vida animal, de la vida vegetal. Y bueno, pues ese niño puede recibir en momentos de su vida mensajes como que bueno, como que vaya hobby más raro tienes, o eso a lo largo de tu vida no te va a servir para mucho, tira por otro lado cuando tengas que estudiar y demás. Esto lo que hace es paralizar y bloquear mucho las posibilidades. El entorno debe favorecer y no bloquear. Tiene mucho esto que ver con el efecto Pigmalión, ¿no? Y el poder ver la potencialidad que tiene una persona de desarrollar determinados talentos, determinadas virtudes y ver esa potencialidad también a futuro, ¿no? Y no quedarnos con la persona que tenemos delante, sino ver no qué es esa persona o lo que es hoy, sino de lo que puede llegar a ser y no limitarlo, ¿no? Muchas veces allanar incluso el camino podría venir muy bien. No estoy ni he estado nunca a favor del halago por el halago y esto no tiene nada que ver con eso, pero sí considero que evitar ese sesgo negativo y centrarnos en esas fortalezas puede resultar muy positivo en la vida escolar, ahora porque estamos centrados en ello, ¿no? En la vida escolar de una persona, pero también laboral, personal, etcétera. Y el último punto, y parece muy simple, pero es muy importante recordar que las inteligencias múltiples son una teoría, no son una metodología paso a paso. Sí que es verdad que conforma un marco excelente para idear, para diseñar y para crear estrategias didácticas. Es maravilloso, pero no es un método paso a paso, es una teoría sobre la que construir. Entonces, por eso vamos a ver formas de poder hacerlo, ¿no? Para Howard Gardner, todo comenzó con una reflexión. Y esa reflexión fue, ¿yo soy inteligente o no soy inteligente? ¿En qué áreas soy inteligente? Y la más importante, bajo mi punto de vista y curiosa, ¿cómo sé que soy inteligente en un área o en otra? Y aquí esto creo que resulta muy revelador porque yo puedo considerar que soy inteligente musicalmente hablando porque he sacado una alta nota en mi asignatura de música, o bien porque tengo gran facilidad para integrar patrones rítmicos, para reconocer timbres, para reconocer tempos. Puedo marcar incluso yo esos tempos. Tengo facilidad para relacionarme con los instrumentos musicales, incluso para reconocerlos. Es un concepto muy diferente. Yo misma considero que tengo una inteligencia musical más o menos de las más bajitas, ¿no? Y en cambio sacaba buenas notas en música. Si en su día me hubiesen dicho que tenía una inteligencia musical alta, pues bueno, pues lo habría aceptado sin más, pero como vemos no tiene mucho que ver, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vamos a considerar ahora
diferentes aspectos de las inteligencias múltiples. Realmente vamos a hablar de las 8 inteligencias múltiples. Es cierto que con el paso del tiempo se han ido considerando, ¿no? A posteriori, otras como la inteligencia existencial, la inteligencia espiritual, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en las 8 principales. La última que se integró de estas 8 fue la naturalista. Y bueno, vamos a ver qué aspectos o en qué cositas podemos identificar esta inteligencia en algunas personas. No es una matemática exacta y, como os decía, puede haber aspectos en los cuales os veáis incluso reflejados y en otros no. Por ejemplo, si hablamos de la visual espacial que yo os comentaba antes, visualmente yo considero que tengo una habilidad para relacionarme así con el mundo muy marcada. En cambio, espacial, pues si hablamos, por ejemplo, de orientación, he de reconocer que no es lo mismo, para nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de ellas. Comenzamos entonces por la lógico-matemática, y la inteligencia lógico-matemática no tiene que ver con las matemáticas como materia. ¿Vale? Vamos a intentar salirnos de esa idea que tenemos de las materias del instituto y del colegio para meternos en habilidades y estos aspectos que nos cuentan las inteligencias de Gardner, ¿no? La lógico-matemática, en ella podemos reconocer a aquellas personas que son buenas, como veis aquí, cuando recuerdan secuencias, calcular, medir, resolver problemas, verificar hipótesis, necesitan y dan datos, abstraen conceptos fácilmente, razonan inductiva y deductivamente. Son personas rápidas, identificando la causa-efecto, necesitan el porqué, y esto pasa por esto, y entonces, consecuentemente, luego pasa lo otro. Son personas muy curiosas sobre cómo funcionan las cosas. Si conocéis a alguien o vosotros tenéis esa curiosidad de es que necesito abrir un ordenador para ver lo que hay dentro, necesito entender los porqués, nos vamos mucho a la inteligencia lógico-matemática. Si tenemos esa capacidad de abstracción también, ¿no? que nos estén explicando algo, o incluso ver lo contrario a lo que decíamos antes, ¿no? Incluso ver un ejemplo de algo y a raíz de este ejemplo poder abstraer y poder llegar a los conceptos, ¿no? Para yo clasificar en mi mente las diferentes ideas, ir a la conceptualización. Las secuencias. Puedo aprenderme en las preposiciones que pertenecen a lengua y literatura, a lengua en este caso, me las puedo aprender, pero me funcionan cuando yo las recuerdo como una secuencia. Eso también es muy de lógico-matemática, ¿no? Pasaríamos a la inteligencia lingüística. Una persona con una buena inteligencia lingüística normalmente piensa en palabras, tiene interés en el origen de las palabras, la lectura, el escribir y contar historias. Son personas muy, muy, muy elocuentes, que tienen una muy buena expresión verbal y escrita. Recuerdan nombres y fechas y, como os digo, les gustan de expresarse verbal y de forma escrita, verbalmente y de forma escrita, perdón. Luego vamos a ver un detalle con todo esto. Sí, lo vamos a ver después. Vamos a pasar a la visual espacial. Visual espacial, pues si la lingüística pensaba en palabras, visual espacial piensa en imágenes. Algo que de hecho resulta muy curioso. Si yo os preguntase ahora, oye, piensa en algún recuerdo que tengas, un recuerdo de la infancia, un recuerdo de ayer mismo. ¿De qué manera lo recuerdas? ¿Lo recuerdas en imágenes? ¿Lo recuerdas en palabras? ¿Musicalmente lo recuerdas en forma auditiva? ¿De qué estabas oyendo en ese momento? ¿En forma de sonidos? Esto da también muchas pistas, ¿no? Pues las personas visoespaciales piensan mucho en imágenes. Les gusta visualizar visualizar en 3D. Crear y manipular. Crear y manipular es muy de visual espacial. Orientarse en el tiempo y el espacio. Son personas que se mueven muy bien en los espacios, que controlan bien la distancia que guardan con otra persona, por ejemplo. Son personas muy buenas en los detalles, personas muy detallistas. Los colores, las texturas, la decodificación de mapas o gráficos. Os comentaba la orientación. La orientación es de la inteligencia visoespacial, ¿no?
personas muy buenas con los mapas. Y como os decía antes, no todo nos tiene por qué cuadrar, ¿no? Yo me identifico mucho, por ejemplo, con la primera parte, como os decía, pero no con esta última. Pasamos a la inteligencia naturalista. Esta inteligencia tiene, por supuesto, que ver con todo el mundo natural y el mundo del medio ambiente. Representa muchísima conciencia. La inteligencia naturalista no es únicamente pensar en animales y en plantas, es tener una gran conciencia de lo que es el entorno y de que tú perteneces a un entorno, a un medio ambiente, de cómo te relacionas con ese entorno y cómo comprendes que pues el hecho de que tú tires una botella, por ejemplo, al campo, entiendas rápidamente qué consecuencias tiene todo esto para ti personalmente y para otros, ¿no? Eh, las personas muy naturalistas tienen una gran sensibilidad, tienen muchísima sensibilidad. Son personas que reconocen que agrupan y que clasifican mucho, pues eso, piedras, insectos, una persona que pueda tener clasificaciones, ¿no? Que enseguida se haga con ese grupo de animales vertebrados, los invertebrados, lo que serían las rocas, lo que serían los minerales, porque son personas muy dadas. Antes os comentaba, y repito, gustan muchísimo de documentales y de moverse por un museo natural, por ejemplo, también. Muy interesante esta inteligencia, sobre todo a día de hoy. Pasaríamos a la musical. La inteligencia musical no es hablar única y exclusivamente de música. La inteligencia musical quizás está un poquito, diría yo, incluso infravalorada cuando realmente, cuando estamos en el vientre materno, nos comunicamos con nuestra madre, ¿no? A través del ritmo del corazón. De hecho, es de las primeras cosas que notamos, que percibimos cuando nacemos ya por fin. No sé si algunos tendréis mascotas, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve a uno de mis pastores alemanes, cuando dormía con él, que era cachorrito, los primeros días que estaba en casa, buscaba enseguida, a lo mejor me lo ponía sobre el estómago y al final el perrito acababa aquí y acababa aquí porque estaba escuchando el sonido, el latido del corazón. Entonces la inteligencia musical no habla de música, habla también de ritmo. Eh, las personas con una gran inteligencia musical igual tienen una gran sensibilidad, ¿no? Porque perciben esos patrones, esos ritmos. Hay una gran relación entre la emoción y la música. En tribus podemos observar, si habéis visto documentales, cómo utilizan la música para expresar muchas cosas, ¿no? Para expresar que se van a ir de caza, para expresar cómo de contento me siento. Entonces, estas personas, como os decía, reconocen patrones rítmicos, sonoros, los tonos, las voces, gustan del movimiento también rítmico como la danza. Y muy relacionado con esto de la danza tendríamos la kinestésica corporal. Es una inteligencia las personas que tienen la inteligencia kinestésica corporal muy desarrollada son personas que se expresan mediante el movimiento y la manipulación de objetos también. Por ejemplo, alguien a quien le guste mucho la carpintería tiene una gran inteligencia corporal porque gusta de eso, ¿no? De la manipulación. Son personas que tienen un gran sentido, como pone aquí, ¿no? Del equilibrio, de la coordinación. Y dentro del aula, y esto es interesante, suelen ser de los más afectados por los diagnósticos de dificultades específicas de aprendizaje. Todo lo que sea una hiperactividad, eso, ¿no? Está muy relacionado con una inteligencia corporal. Inteligencia, nos quedaría la inteligencia emocional, que se divide en dos, ¿no? En la intrapersonal, conocimiento de uno mismo, y en la interpersonal, que es el conocimiento de mí mismo y del otro, ¿no? A través de las relaciones. Comenzamos por la intra. La intrapersonal la tienen personas con gran capacidad para conocerse y comprender su sentir, controlarse y trabajar conscientemente sobre pensamientos y sentimientos. Son personas que no tienen por qué ser un sinónimo de solitarias, pero sí prefieren muchas veces trabajar de una manera independiente. Y suelen tener muy buena autoestima. Tienen una gran, y esto es asombroso, una gran capacidad de autoobservación.
Veremos luego qué interesante resulta trabajar esto de la inteligencia emocional dentro de las actividades de aula, ¿no? Promueve muchas cosas, pero sobre todo un desarrollo muy humano de las emociones, del sentir de cada uno. Por contra, bueno, o podríamos decir que complementariamente estaría la inteligencia interpersonal, que es esa habilidad de comunicar, de cooperar, de relacionarnos con otros, de empatizar, de leer a otros. Aquí entraría también esa escucha activa también, de cómo yo soy capaz de relacionarme y encontrar la riqueza en las relaciones y en todo lo que aportan, desde la cooperación, como pone aquí, desde el trabajo en equipo, desde un diálogo. Una persona con una inteligencia intrapersonal muy alta tiene un gran diálogo interior y se conoce mucho a sí mismo. Una persona con una interpersonal alta va a ser una persona que gusta mucho el diálogo con otros, que lo disfruta y que encuentra ahí ¿no? como algo que le mueve, como algo que le mueve a mejorar y a desarrollarse, y de hecho lo busca. Son personas que necesitan estar comunicándose. Y algo que me interesa muchísimo, yo diría que es de las cosas más importantes que os puedo compartir hoy, son dos problemas que se pueden presentar cuando trabajamos o tratamos de basar nuestro trabajo en las inteligencias múltiples. Yo lo he vivido en primera persona y por eso me parece muy interesante charlar de esto, que son especialmente dos conflictos que pueden aparecer. El primero de ellos, no identificar bien las inteligencias múltiples. El segundo, olvidar que mediante el desempeño de algunas actividades que están normalmente más relacionadas con una inteligencia, podemos desarrollar otra. Y esto lo voy a explicar mediante ejemplos para que lo podamos ver. A ver, esté pendiente también de la hora. Bien, bueno, en cuanto a lo primero, no identificar bien las inteligencias múltiples. Vamos a imaginar que tenemos delante una persona, un alumno, ¿vale? Que siempre escribe muy bien. Tiene unas presentaciones maravillosas cuando hace sus redacciones, cuando elabora algún dictado, cuando tiene que entregar algún tipo de trabajo, una caligrafía estupenda. Entonces, cuando yo veo esta obra, este trabajo, como está muy relacionado con la escritura, podría pensar a priori que tiene una muy buena inteligencia lingüística. Pero si nos detenemos, esa presentación, esa disposición que hace del espacio encima del papel, del cuaderno, de la importancia que le da a la forma o a los colores cuando está escribiendo, nos lleva más a una inteligencia visoespacial. Porque, de hecho, puede que leamos el texto que ha escrito y la expresión no sea la más correcta. Puede haber más errores, puede faltar riqueza de vocabulario que está muy relacionada con la inteligencia lingüística. Entonces no tiene por qué estar relacionado. Otro ejemplo que también puede sernos muy, muy útil, si nos imaginamos a una persona que siempre esté rodeada de gente, ¿no? Una persona a la que le gusta mucho socializar, que tiene mucho carisma, que tiene mucha labia. A priori podríamos pensar que tiene una gran capacidad, una gran inteligencia interpersonal. Pero a lo mejor lo que ocurre es simplemente que esta persona puede que tenga la inteligencia lingüística alta y no la interpersonal. Puede ser una persona muy elocuente, que se exprese muy bien, pero a lo mejor cuando está con otros, a pesar de que este es un talento suyo, no conecta con el otro, a lo mejor no tiene facilidad para cooperar y a lo mejor no tiene tampoco esa capacidad de empatía o de escucha con otros, ¿no? A lo mejor simplemente verbaliza, pero no establece un diálogo en el cual necesita de entender al otro, necesita de escuchar al otro y proporcionar y que sea, ¿no?, al final un intercambio. Entonces, muy importante considero este primer punto de no identificar bien esas inteligencias. Como veis, además, la observación es clave para identificar las inteligencias múltiples en uno mismo y en otros. Por otro lado, decíamos que olvidar que mediante el desempeño de actividades de una inteligencia podemos desarrollar otras. ¿Esto qué quiere decir?
En ocasiones queremos trabajar, por ejemplo, en el aula, una inteligencia y a lo que nos vamos es a las características de esa inteligencia, ¿no? Entonces, yo a lo mejor quiero trabajar las sumas y las restas en matemáticas, por ejemplo, ¿y a qué me voy? Pues claro, voy a trabajar con matemáticas, pues entonces tengo que trabajar con los ejercicios, tengo que trabajar con conceptualizar, que entendamos las fórmulas y a lo mejor me resulta más fácil valerme de las habilidades o las actividades que me proponen otras inteligencias. De aquí, por ejemplo, podemos hablar de las matemáticas manipulativas. Cuando en el aula utilizamos regletas, estamos trabajando con la inteligencia visoespacial, ¿no? Porque estamos trabajando con colores, estamos trabajando con la manipulación de cosas también corporal, estamos trabajando con la disposición del espacio. Si yo tengo que poner todas las regletas encima de la mesa y empezar a hacer esos cálculos con ellas, puedo puedo invitar a mis alumnos que hagan los ejercicios en parejas y tratar de trabajar así también la inteligencia interpersonal, para que se puedan poner de acuerdo, para que puedan cooperar. Puedo incluso, una vez hecho el ejercicio, tirar un poquito de la inteligencia intrapersonal y proponerles algún tipo de reflexión individual, como cómo te has sentido trabajando con tu compañero o cómo te has sentido haciendo la suma sobre el papel y haciendo la suma utilizando las regletas. ¿Qué ha sido más fácil para ti? ¿Qué no? Entonces, fomentar esa autorreflexión. Como vemos, simplemente con unas actividades hemos llegado a practicar matemáticas como concepto, como materia, digámoslo así, trabajándola desde las diferentes inteligencias múltiples. Otro ejemplo que podemos poner con a lo mejor un nivel más alto, ¿no? Pongamos que en bachillerato yo quiero trabajar conceptos y teorías filosóficas. Pues bueno, en primer lugar, filosofía, ¿no? Muy relacionada con la intrapersonal, ¿no? Con fomentar la reflexión y también con la lógico-matemática, ¿no? Conceptos, las ideas, las secuencias, las características. En cambio, yo me puedo seguir valiendo de las demás inteligencias múltiples y las actividades que me ofrecen. Por ejemplo, puedo conectar con mis alumnos y hablarles, bueno, o llegar, por ejemplo, a tener alguna conversación donde ellos me den ideas de qué tipo de series de televisión les gusta y puedo buscar un fragmento de una serie de televisión que esté de moda, que les esté gustando, para ponerles en ese fragmento una actividad como a ver qué conceptos filosóficos que hemos visto o qué características podéis encontrar en este fragmento, ¿no? Y trabajamos lo visual, vamos por supuesto, a captar su atención completamente. También auditivo, musical. Podemos incluso hacer que dentro de una canción, de un rap, ellos sean capaces de encontrar también estos elementos o crear incluso un rap con estas, pues las características que estemos dando en este momento, ¿no? O del movimiento filosófico en cuestión. Y así pasaría pues con un montón de cosas. Nos vamos a algo más de ciencias, por ejemplo, y yo estoy viendo el átomo en clase y las asociaciones moleculares. ¿Por qué no trabajarlas con el cuerpo? Lo primero, si yo cojo a 5 alumnos y les digo que entre ellos se tienen que juntar un poquito más o separarse un poco más o darse la mano, utilizando ese recurso corporal para explicar estas asociaciones moleculares, muy probablemente ellos van a estar muchísimo más motivados y aparte esto se va a reflejar también en el resto, ¿no? En el resto que estén, pongamos, sentados viendo este espectáculo, van a estar muchísimo más motivados que si yo única y exclusivamente me valgo de un libro de texto, ¿no? Entonces, como vemos, las inteligencias múltiples ofrecen realmente muchísimos recursos. Vale, vamos a ver también por qué y para qué, disculpadme, el por qué y el para qué trabajar basándonos en esta teoría. Pues bueno, es importante tener en cuenta que dentro del aula vamos a tener
que vamos a encontrar alumnos de diferentes niveles curriculares, con diferentes necesidades, con diferentes capacidades, diferentes niveles dentro de las inteligencias, por lo que el proceso de enseñanza y aprendizaje va a tener que adaptarse un poco a todos, como decíamos antes, el grupo, pero también el individuo. Con lo cual, el trabajo de inteligencias múltiples dentro del aula verdaderamente va a favorecer la inclusión. Nos facilita el trabajo de la neurodiversidad, ¿no? Del grupo neurodiverso, donde cada uno es verdad que tiene su estilo de aprendizaje, cada uno tiene su contexto familiar, social, económico, lo que sea, tiene también sus diferentes periodos sensibles, porque esté en una época más delicada o porque o no, o quizás esté en una época más fuerte, pero tienen diferentes periodos sensibles y todo esto, aunque parezcan muchísimas diferencias, todo verdaderamente es aprovechable. Las inteligencias múltiples son muy, muy inclusivas. Aquí sí que me gustaría remarcar que, por supuesto, y esto es así, está claro que no podremos, y bueno, y menos con las ratios que tenemos, aunque es verdad que ahora la situación en la que estamos nos está invitando a que esas ratios se vuelvan a valorar, ¿no? Se reevalúen. Pero no podemos adaptar, está clarísimo, cada sesión, cada clase, cada actividad a cada uno de nuestros alumnos, especialmente, como digo, si son muchos. Está claro que esto no va a ser realista, pero si trabajamos desde las inteligencias múltiples y yo preparo una sesión hoy y otra para mañana y otra para un tercer día, basándome en eso, y cada día yo intento incluir actividades que trabajen desde las diferentes inteligencias, va a haber momentos en los que es verdad que algunos alumnos se me van a ir desconectando y otros reconectando, pero va a ser así. No es lo mismo que dar una clase magistral. ¿Por qué? Porque en esa clase magistral de yo para todos y ya está, el que tenga una inteligencia lingüística lo va a llevar muy bien. El que tenga una alta inteligencia lógico-matemática lo va a llevar muy bien porque estará conceptualizando todo lo que yo estoy diciendo. Pero, por ejemplo, aquel que es más corporal probablemente se me vaya a desconectar. Entonces, si yo preparo sesiones y preparo actividades desde todas las inteligencias, lo que voy a tener al fin y al cabo va a ser diferentes momentos, pero sí es verdad que van a estar estimulados, diferentes momentos de atención. Y bueno, ya sabemos que cuando logramos al final captar la atención de una persona o de un alumno, se activa ese sistema de recompensa cerebral, ¿no? Empieza con una atención focalizada en lo que estoy diciendo, me llama la atención porque vamos a hacer esta actividad, ¿no? La de corporal, para expresar qué es una molécula y cómo se forma. Genera curiosidad, luego les va a dar, cuando una vez termine la actividad y hayan sido capaces de comprenderla, entonces va a dar una gran satisfacción y vamos a fomentar también esa resiliencia en ellos. He sido capaz, entonces la siguiente vez yo ya sé o intuyo que también voy a ser capaz, ¿no? Se crecen en ese sentido. No voy a entrar totalmente de lleno, pero no es mi campo, pero sí que me gustaría remarcar que en lo que respecta a aquellos niños, aquellas niñas, aquellos jóvenes que tienen o presentan algún tipo de dificultad específica de aprendizaje, podemos decir que claramente se ve un mejor desempeño dentro del aula cuando trabajamos con esta teoría. ¿Por qué? Porque nos salimos del déficit para focalizarnos, para centrar nuestra atención en las fortalezas. Y eso es muy motivador para nuestros alumnos. Podemos decir, por ejemplo, que en los casos de TDAH, por ejemplo, se suelen presentar ciertas dificultades en lo que a la lectoescritura se refiere o a la capacidad de abstracción necesaria para hacer uso de la lógica. Entonces, si a lo mejor yo voy a trabajar con las operaciones simples en matemáticas como son sumar, restar, el preparar, por ejemplo, una actividad sencillita, ¿no? Pero creando una especie de mercado donde tengan que vender y comprar cosas, donde tengan que tener un diálogo y donde yo también favorezco ese movimiento dentro del aula, va a resultar
la verdad que muy interesante, una actividad muy interesante para ellos, ¿no? También van a estar manipulando objetos. Entonces voy a captar mucho mejor su atención que si espero que estén una hora sentados en la silla sin moverse y no solo eso, ¿no? Sino entendiendo todo lo que estoy diciendo. Podemos incluso repasar conceptos, repasar vocablos mediante un rap, mediante una coreografía. Todo esto para ellos es muy interesante. Todo lo que implique hiperactividad y cuerpo va a verse facilitado por todo aquello donde yo pueda disponer de espacios, donde yo pueda disponer de actividades donde se pueda manipular. ¿No va a pasar siempre? Pues como os decía antes, seguramente no, pero sí que va a haber momentos en los cuales yo voy a tener esa atención muchísimo más a mi disposición. En un caso de dislexia, por poner otro ejemplo, me puedo valer de la inteligencia musical y la de visoespacial para trabajar, por ejemplo, la sílaba y la separación de sílabas en sonidos, en grafías, me va a ayudar muchísimo, va a resultar muy efectivo. De ahí, ¿no?, que todos hayamos aprendido, por ejemplo, lo de la separación de sílabas con las palmas, ¿no? Porque nos resulta algo más sencillo que simplemente verlo, especialmente en los niveles más bajitos. Y si hablamos, por ejemplo, de alumnos con altas capacidades, es imprescindible meter, trabajar y procurar desarrollar la inteligencia emocional. Les cuesta muchísimo, especialmente trabajar interpersonalmente, cooperar, tener en cuenta al otro, les cuesta un poco más el tema de la escucha, el tener un pensamiento crítico individual, pero también el ser capaces de compartirlo con el otro. Entonces, en los programas de enriquecimiento para altas capacidades y en el aula da muy buenos resultados generar debates, por ejemplo, hacer trabajos en equipo, el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, para los grupitos normalmente de 4 personas, el altas capacidades, la persona con altas capacidades está ahí para sentirse también útil ayudando a otros. Bueno, pues resulta un trabajo súper interesante. Recordemos también que, como os pongo ahí, facilita procesos memorísticos, la repetición y aumenta la motivación del alumnado. La memoria a largo plazo funciona cuando nos emocionamos y cada vez que escuchamos esto, enseguida se nos va a la mente es que a mi alumno le tiene que encantar, le tiene que gustar muchísimo y se tiene que enamorar de los contenidos. Eso no va a suceder, porque no a todos, imaginemos que tenemos 10 profesores excelentes, no me va a gustar, por mucho que lo intenten, las 10 asignaturas. Ellos no se van a emocionar en el sentido de enamorarse, gustarles los contenidos ni las materias que estamos dando. A lo que se refiere todo esto es que volvemos a las experiencias cristalizantes. Si yo creo en una materia cualquiera, un entorno donde todos mis alumnos se sienten cómodos, seguros y capaces, voy a facilitar el proceso de aprendizaje. Lo que no voy a facilitar es un aprendizaje cuando empiezo a generar esos miedos y bloqueos de experiencias paralizantes de las que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando mi alumno percibe que le voy a sacar a la pizarra o pregunto y le saco a la pizarra cuando sé que a lo mejor o cuando intuyo que a lo mejor no puede estar preparado para eso, le puede generar mucha incomodidad y mucha inseguridad, quizás estoy sacándole de ese entorno seguro y es entonces cuando va a empezar a asociar emociones muy negativas al aprendizaje o al profesor o bien a la materia. Todos hemos tenido asco o todos hemos tenido fobia o todos hemos tenido muchísimo cabreo con alguna asignatura, seguramente con algún profesor en nuestra vida, y es precisamente por esto, porque tenemos asociadas emociones muy negativas o bien a esta persona o bien a esta materia, ¿no? Es que soy horrible en matemáticas. Yo era terrible, es mi creencia, ¿no? Pero cuando la he practicado a posteriori o he utilizado una regleta con mis 33 años, le he visto una parte lúdica, le he visto una parte interesante, le he visto una parte positiva. Entonces, ese entorno seguro de decir, a ver, hoy lo puedo hacer un poco regular, pero
me siento con la suficiente confianza para mañana hacerlo mejor. Eso es lo que tenemos que facilitar y esa es la emoción que estamos buscando, no el gusto de los alumnos por la materia en sí. Y, por supuestísimo, aumenta la motivación del alumnado si existe esta emoción positiva. La repetición es súper importante para los procesos de memoria, lo que va al final a marcar la diferencia entre que yo guarde el aprendizaje de hoy dentro de lo más cortoplacista o a largo plazo, va a ser precisamente la repetición. ¿Cuál suele ser el problema en el aula? Si yo la repetición la hago cada día, pero la hago de la misma forma, el aprendizaje no se da de la misma manera. No se va a ser muchísimo más cortoplacista. Entonces, yo explico hoy, mañana lo releemos y al otro, venga, lo voy a explicar porque tenemos algunas dudas. Algo muy diferente es que yo esté, por ejemplo, viendo la Revolución Francesa y divida el tema en 4 subtemas, haga 4 grupos y les pida a mis alumnos que el primer día investiguen sobre esa única y concreta parte que les ha tocado del tema, que busquen información que mañana van a exponer. Entonces, al día siguiente ellos van a exponer inteligencia lingüística, inteligencia también corporal, van a tener que trabajar en grupo, interpersonal. Entonces, al día siguiente me planteo que podemos, incluso si nos da tiempo, ver un vídeo que sea muy cortito y que sea muy visual para, bueno, que lo acabo de encontrar en YouTube, para que veamos cómo fue la Revolución Francesa, veamos imágenes o lo veamos de una manera diferente, ¿no? Y al día siguiente, entonces, sí que me planteo explicar, oye, pues ha habido algunas dudas, o vamos a ver. Entonces, puedo hacer una explicación más rollo clase magistral, invitándoles a reflexionar, incluso a hacerse preguntas, ¿no? Para así facilitar también ese movimiento intrapersonal. Puedo hacerles crear una canción, les puedo hacer crear un teatrillo, un debate, metiéndose en la piel de esos personajes históricos. Puedo al final trabajar en un mismo concepto repitiéndolo desde muchos lados diferentes, desde muchas perspectivas diferentes. Esa repetición es la que sí que va a marcar la diferencia en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo trabajar con las inteligencias múltiples? Para empezar, resulta imprescindible comenzar por un propósito. Hay que tener un propósito, no podemos trabajar así como así, ¿no? Como pollo sin cabeza y bueno, hay que plantearse preguntas. ¿Para qué voy a programar o para qué voy a trabajar con las inteligencias múltiples? ¿Qué finalidad tengo y de qué recursos o personal disponemos? ¿No? Porque a lo mejor me estoy planteando hacer un teatro y cosas, pero necesito materiales o necesito personas que no me van a poder ayudar. A veces incluso las actividades más sencillas, con un mercadito en clase, con las cosas que tenemos en clase, como os decía antes, puede resultar muy efectivo. Pero es tener muy claro para qué queremos trabajar con las inteligencias múltiples. Bueno, algunas de las técnicas, herramientas y metodologías, repito, antes os lo decía, lo vuelvo a repetir, seguimos hablando de una teoría, entonces esta teoría al final es base para metodologías, herramientas y técnicas que se pueden utilizar. Ejemplos de ellas son el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, la gamificación da igual que sea de forma digital que utilizando un juego, ahora después vamos a ver algunos. Y estos serían metodologías, porque eso sí que tienen un paso a paso, tienen su paso a paso, el aprendizaje basado en proyectos, tiene sus pasos, tiene su metodología muy cerrada, muy marcada. Luego tenemos técnicas como las paletas de las inteligencias múltiples y los paisajes de aprendizaje. Vamos a ver una de ellas, que son las paletas. Los paisajes de aprendizaje son muy interesantes, pero es un tema más amplio y bueno, pues hoy la verdad es que estoy hablando de un tema súper amplio en muy poquito tiempo. Los paisajes de aprendizaje mezclan las inteligencias múltiples con la taxonomía de Bloom para crear actividades, con lo cual resultan verdaderamente atractivas, interesantes y bueno, a nivel ya no de aula, sino de centro, se pueden crear cosas maravillosas. Vamos a ver, como os digo, una de las herramientas, que es la paleta de las inteligencias múltiples.
Esta paleta, esta imagen, como veis, está tomada de la web de Orientación Andújar. Es una página que os recomiendo totalmente para todo lo que tenga que ver con fines educativos, es maravillosa. Y bueno, pues ¿en qué consiste? Supongamos que tenemos un nuevo tema entre manos en clase o bien tenemos una consulta de logopedia, algún tema en concreto a tratar. Pues esa temática en cuestión, esa idea iría en el centro de nuestra paleta. Y luego, ¿qué haríamos? Nos iríamos, para programar estas actividades, nos iríamos a hacer preguntas mezclando esa temática con las diferentes inteligencias. Entonces, bueno, pues imaginemos que ahí en el centro podemos tener variedad, ¿no? Vamos a trabajar animales vertebrados e invertebrados, vamos a trabajar en literatura la generación del 27, vamos a trabajar la tabla periódica, ¿no? En ciencias, vamos a trabajar la sílaba con los más pequeños. Y yo me comienzo a hacer preguntas de cómo quiero trabajar estas cosas. Entonces me empiezo a plantear, ¿no? Vamos a poner el ejemplo con la generación del 27, yo lo escribo en el centro de mi paleta y este modelo radial lo que me facilita es que yo pueda ver que no haya una jerarquía, sino ver ese concepto desde múltiples, valga la redundancia, ¿no? Desde múltiples perspectivas. Me puedo hacer preguntas como ¿cómo puedo explicar la generación del 27? Y seguro que ahora se os van a ocurrir muchas cosas mientras yo las formulo, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar yo la generación del 27 implicando el cuerpo o manipulación de objetos? Y diréis, pues a lo mejor haciendo una especie de teatrillo entre los autores de la generación del 27, que además trabaja mucho también la interpersonal. ¿De qué forma pueden mis alumnos interactuar? ¿Qué patrones, yéndonos a la lógico-matemática, qué patrones o secuencias cómo puedo trabajar las características, qué patrones y secuencias puedo sacar de la generación del 27? A lo mejor, pues bueno, pues se me ocurre que si les facilito 3 o 4 poemas, 3 o 4 textos, sean ellos capaces, sin yo decir nada o sin mirar el libro, de abstraer esos conceptos comunes, esas características comunes a esos autores o a esos textos, ¿no? Y así seguiría formulándome preguntas. ¿Cómo puedo incluir la música en la generación del 27? Pues probablemente podría hacerse, vuelvo a lo mismo, una canción, un rap. Probablemente podría encontrar características en alguna canción que yo ya conozco. Como veis, es una herramienta súper potente, muy buena y es muy sencilla de utilizar. Esta es más sencilla, como os decía, que los paisajes, entonces me apetecía compartiros una para que la podáis trabajar desde ya, podáis implementarla ya dentro del aula o dentro de vuestras intervenciones. Y bueno, como os decía, es importante tener en cuenta qué limitaciones tenemos, con qué contamos, con qué no. Si necesito materiales, si no necesito tantos materiales, a veces, por ejemplo, en el aula implica la inteligencia corporal no tiene por qué ser hacer un teatro, no tiene por qué ser que todo el mundo se levante. A veces el mero hecho de decir, hoy, cuando queráis pedir turno de palabra, en vez de levantar la mano, lo que vais a hacer va a ser dar 2 palmadas seguidas. Yo ya he implicado el cuerpo. Es lo mismo, pues en duración y tal no, pero yo estoy trabajando con otros recursos. Y eso es lo bueno, ¿no? Que nos permitamos probar. Esta paleta nos sirve, al igual que paisajes de aprendizaje, por ejemplo, nos sirve de tormenta de ideas, por supuesto. Se nos ocurrirán, además, al final, más de una y más de 2 por inteligencia, casi con total seguridad. Y es un ejercicio que impulsa muchísimo cuando yo lo pongo ya en práctica, la motivación del alumnado. Tenemos además los recursos de los juegos, como os decía, están los juegos online, que por supuesto son geniales, pero tenemos también los juegos de toda la vida, con los que yo puedo, como os decía antes, incluso inventar recursos nuevos. Yo puedo coger los Story Cubes, por ejemplo, y en lugar de que simplemente tengan que contar una historia, que practicaría mucho esa parte lingüística de mis alumnos, también podría obligarles a trabajar un poquito más con el cuerpo y pedirles que me cuenten una historia, pero que no pueden articular palabra. Podría trabajar con ellos desde un punto de vista musical, pues venga, cuéntame alguna canción
o intenta recordar alguna canción con las imágenes que te han salido. Puedo hacer lo mismo con un password, o yo puedo trabajar con las palabras en sí, pero puedo, si sale, por ejemplo, la palabra, adivina la palabra coche, yo puedo parar ahí, venga, acordémonos de 3 canciones que dijesen coche, por ejemplo, ¿no? Puedo utilizar recursos, estos recursos les puedo ver al final, si hago una paleta de aprendizaje, incluso una paleta, perdón, de inteligencias múltiples, puedo incluso sacarles diferentes maneras de jugar, ¿no?, al mismo juego. Y bueno, pues creo que casi todos los conocemos. En lo que respecta, vale, voy a ir terminando. En lo que respecta a evaluación, trabajar con inteligencias múltiples exige, por supuesto, otro tipo de evaluación. Ya no estamos evaluando materias y calificando numéricamente materias, sino que estamos evaluando competencias. Yo no puedo poner del 1 al 10 a un alumno una nota numérica en trabajo en grupo, en un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy se ha dado peor y mañana se da mejor, o depende de las personas con las que esté, depende de muchísimos factores, o competencialmente no tiene por qué ser lo mismo el cómo está respondiendo ese alumno hoy a cómo puede responder dentro de 3 semanas. Entonces, necesito sobre todo evaluar todas estas cosas que vienen aquí. Especialmente la evaluación de inteligencias múltiples debería estar centrada, como se decía al principio, en la observación de fortalezas y, bueno, me gustan más áreas de mejora que debilidades, pero sobre todo en la observación. Resulta un poco injusto, ¿no?, que un chaval que dentro de, por ejemplo, un mismo trimestre, al principio del trimestre, haya trabajado muy mal en equipo, pero al final del trimestre bien, ¿por qué la nota numérica tiene que tener el mismo valor, ¿no?, al principio que al final, ¿no? Esa observación, esa evolución es lo que verdaderamente interesa competencialmente hablando. Evaluación mediante proyectos, exposiciones, presentaciones, los portfolios. Los portfolios son un registro de las actividades que se han hecho y de cómo un alumno ha ido evolucionando. Las rúbricas muchas veces sí que puntúan numéricamente, pero establecen una visión un poquito más, más grande y muchísimo más amplia. No se evalúa una única cosa, ¿no? Y sí que se tiene muy en cuenta la evolución. Como voy a ir terminando, evidencia, simplemente os lo voy a leer, no me voy a meter de lleno. No se puede obviar que se trata de un modelo polémico. El modelo de las inteligencias múltiples se ha puesto muy en tela de juicio, ¿no?, dentro del mundo científico, por no, precisamente algo muy parecido a lo que sucede con la evaluación, ¿no? Y es que no tiene una prueba como tal de probarse que funcionen. Sin embargo, está claro que los docentes que se han formado en esta teoría y se han permitido actuar, diseñar, crear y trabajar desde la base de las inteligencias múltiples, han reconocido que han tenido en cuenta y que han podido ver otro tipo de talentos, otro tipo de fortalezas en el alumnado y han sabido o aprendido a trabajar desde este punto de vista. Entonces, al final es una base maravillosa para crear y responder a unas necesidades más individualizadas. Sí, individualizadas, pero también a nivel de grupo, porque si yo al final tengo en cuenta con las diversas inteligencias esas fortalezas de cada uno, también es cierto que voy a favorecer esa inclusión sin olvidar el currículo. Personalmente, de lo que puedo hablaros es que en mi persona he trabajado con todos los niveles, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, dentro de empresas. Y esta teoría me ha brindado la posibilidad de basar mi trabajo en ella, obteniendo de verdad grandes y buenos resultados. Yo crecí con una enseñanza muy tradicional, por tanto, cuando empecé a dar clase, yo daba clase de la forma que yo había visto y de la forma que yo había aprendido, ¿no? El ejemplo, ¿no?, la importancia del ejemplo y la imitación. ¿Qué sucede? Que poco a poco fui curioseando, fui probando, me fui dando cuenta de que no todo funciona para todos y que realmente, aunque no se puede estar al servicio de cada uno en todo momento, resulta súper interesante tener en cuenta que
al final el aula no es solamente un grupo, también es una suma de un uno más uno. Y cuando yo empiezo a tener eso en cuenta, empiezo a estimular diferentes habilidades, empiezo a utilizar diferentes actividades, empiezo a dar opciones, ¿no? Y a ofrecer alternativas a todos mis alumnos. Personalmente, como profesora, por supuesto, me he aburrido muchísimo menos dentro del aula. Lo disfruto muchísimo, me lo paso muy bien. Y además, cuando uno ve que cómo esto impacta en su alumnado, en su bienestar y, por supuesto, al final en los resultados, resulta verdaderamente satisfactorio. Así que, bueno, voy a parar aquí. Sí, me he pasado yo creo que unos 5 minutillos. Es un tema súper amplio. Espero sobre todo haberos transmitido lo que para mí es más importante, que era, como os decía, un acercamiento, pues como hablaba al principio, ¿no? Mucho más emocional y mucho más cercano sobre qué es esta teoría y cómo se puede implementar dentro del aula. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Voy a dar paso a Ana y que ella me vaya comentando, porque supongo que tendréis algunas dudas por ahí. Ámbar pregunta que desde tu perspectiva en aula, ¿se deben trabajar las inteligencias en que cada niño o niña se desarrolle mejor o tratas de que vayan desarrollando distintas inteligencias aunque esto pueda no mostrar todo el potencial que tiene? Te voy a pedir que me repitas, es que se me ha cortado un poquito, Ana. ¿Se deben trabajar las inteligencias en que cada niño o niña se desarrolle mejor o tratas de que vayan desarrollando distintas inteligencias aunque esto pueda no mostrar todo el potencial que tiene? Vale, muy buena pregunta. Personalmente, porque esto ya sí que es, esto es personal, no lo toméis como una Biblia, personalmente creo que optaría por lo segundo y intento explicar el por qué. Yo puedo detectar mediante la observación determinadas inteligencias en las que un alumno o una alumna puede ser más fuerte. ¿Qué sucede? Que cuando estamos pendientes de muchos, en la observación se nos pueden escapar cosas. Entonces, considero muy interesante trabajar todas las inteligencias con todos los alumnos. Sí es verdad que ellos mismos nos van a dar un montón de pistas, porque, por ejemplo, un alumno, una alumna que tenga una inteligencia lingüística alta, va a ser aquel que se ofrezca a hablar, a hacer de portavoz cuando estemos haciendo una actividad en grupo. Entonces, muchas veces ellos mismos nos lo van a pedir, nos lo van a solicitar. Y resulta interesante en ese momento darles pie. ¿Qué pasa? Que si yo solamente con esa persona me centro en potenciar eso únicamente, a lo mejor me estoy perdiendo algo que se ha quedado apartado. Hay niños jóvenes a los que desde pequeño, por ejemplo, han sido muy corporales, han jugado algún tipo de juego o han hecho algún deporte y ha quedado ahí aparcado porque bueno, pues que te voy a apuntar a otra cosa. Entonces, si yo veo esa fortaleza, pero no tengo en cuenta porque no lo he visto el potencial que tiene corporalmente hablando, muy probablemente me pierda el practicar eso con él. Por eso creo que practicar todas con todos y al final se va a ver en qué destacan y ellos lo van a pedir. Juan pregunta que si podrías ampliar el concepto de inteligencia corporal. Sí, por supuesto. A mí me parece además... yo creo que también soy muy corporal y me resulta súper interesante. La inteligencia kinestésico-corporal se expresa y se relaciona con el mundo muy a partir del cuerpo. Y esto lo vemos en personas, por ejemplo, que necesitan moverse mucho. Y ya no hablo de moverse en un aula. Una persona que cuando está muy cabreada, o una persona que cuando que tiene muchísima energía, necesita desfogar y al final su vía de escape es el cuerpo, nos indica un montón de cosas. A mí, por ejemplo, si vuelvo a la observación, si me habéis estado mirando, muevo muchísimo las manos. Necesito expresar mi manera de relacionarme con el mundo, al final es muy mediante el cuerpo. Entonces es una persona que para expresarse, que para soltar, para desarrollarse necesita el movimiento del cuerpo. También os hablaba de manipulación, ¿no? Os decía, un carpintero con la manipulación necesitan tocar cosas. Yo igual, estoy con el boli. Una persona corporal necesita estar manipulando cosas. Entonces, bueno, no sé si esto más o menos aclara la duda, pero el cuerpo es muy importante
integrarlo. Ahora está mucho más de moda, gracias a Dios, bajo mi punto de vista, ¿no? El tema del yoga. Es una forma de liberar muchísimas emociones y de ser muy conscientes de uno mismo. A lo mejor tengo una inteligencia intrapersonal muy grande, pero lo que no me doy cuenta es que el cuerpo es una vía de escape, de que soy también corporal, pero no me he permitido soltar emociones y el cuerpo expresa muchísimo. Muchas veces lo vemos, es lo primero que expresa. Vemos una persona venir de lejos y a veces ya sabemos por el gesto, por el lenguaje corporal, si esa persona ese día se siente bien o no. Y es un trabajo que muchas veces obviamos y lo dejamos muy aparcado. Muy interesante. María Cristina pregunta que cómo se pueden trabajar las inteligencias múltiples en el caso de jóvenes con altas capacidades. Claro, en el caso de jóvenes con altas capacidades, aquí vuelvo a repetir lo que decía, no es mi campo, no estoy metida de lleno en dificultades específicas del aprendizaje, pero altas capacidades necesitan un gran trabajo de inteligencia emocional, como decía. Por supuesto, no quiero generalizar, ¿no? Habrá casos en los que eso se haya dado con un poquito más de facilidad, pero las inteligencias múltiples dentro de ese grupo de jóvenes con altas capacidades, sobre todo el foco tiene que estar en esto. ¿Por qué? Porque quizás también un poquito a la corporal, porque lo que más les suele costar son personas con una cabeza que no para de pensar, que es capaz de maquinar muchísimos conceptos, muchísimas ideas. El problema está a la hora de sacarlo, por eso digo que también incluso la inteligencia corporal es muy positiva para ellos, el que se muevan, el que hagan deporte, que se permitan. Y sobre todo la emocional, porque a veces tienen tanto en la cabeza que lo que cuesta es al final compartirlo con otro. ¿Cómo trabajo esto? Por ejemplo, yo ahora que estoy formándome en aprendizaje cooperativo, como os comentaba, con Educando, que haya una persona con altas capacidades dentro de un grupo, al final es una gran ayuda para otros. ¿Qué sucede? Que tiene esa capacidad pensante que a lo mejor necesita el grupo, el equipo, pero necesita verbalizarlo, necesita explicárselo a otros para los que es un poquito más fácil. ¿Cómo lo puedo fomentar? La autorreflexión muy importante. Han acabado de hacer cualquier tipo de actividad, normalmente estos alumnos acaban antes, pues proponerles una reflexión. Oye, ¿cómo te has sentido haciendo esta actividad? Ahí suelen dudar, porque eso no son conceptos tan abstractos, ¿no? Tan lógicos. Ahí tienen que indagar un poquito más. O, oye, ¿cómo puedes explicarle a fulanito o a uno de tus compañeros ha estado exponiendo? ¿Qué has notado en su lenguaje? ¿Qué te ha comunicado? ¿Te ha resultado, no? Entonces ahí trabajar ese diálogo, esa escucha. ¿Qué has podido escuchar con los ojos, no solamente con los oídos? ¿Qué has podido escuchar de tu compañero? Entonces, fomentar esa reflexión a nivel intra y a nivel inter, sobre todo, muy interesante dentro de altas capacidades. Otra pregunta, ¿qué estrategias se le pueden indicar a los padres o representantes para complementar la estimulación de las inteligencias? Aquí, sobre todo, compartirles a los padres lo que hemos observado y también incluso llegarles a comentar qué han observado ellos, cómo son, ¿no? Porque dentro del aula, y habréis tenido experiencias, supongo, similares, cuando tú tienes una reunión con los padres, a veces les comentas algo y, pues qué raro, porque esto en casa no es así, ¿no? En casa se comporta de otra manera. Entonces, la comunicación con los padres para completar esa visión es es imprescindible. Hay de hecho proyectos que se han llevado a cabo en otros países, ¿no? Donde se ha integrado a la comunidad, dentro de la comunidad educativa, pues eso, la familia también, incluso los recursos como museos y los lugares de la ciudad. ¿Cómo lo podemos hacer con los padres? Compartiéndoles sobre todo eso, compartiéndoles la observación y pidiéndoles que haya un feedback. Tiene que haber ojalá pudiese también haber más tiempo para esa comunicación entre padres y docentes, ¿no? Porque sería un enriquecimiento mutuo increíble. Incluso la autoobservación es muy interesante dentro del aula. ¿Cómo compartirles esto a los padres? Pues muchas veces, de verdad, es por desconocimiento que ellos no hacen más cosas, ¿no? Como os decía, también he trabajado con familias y muchas veces es desconocimiento. Si yo comparto con los padres
oye, no te... Por ejemplo, ¿no? Una de las mamás con las que trabajé una vez, no, es que yo entro a la habitación y sí está repasando, pero está moviéndose de un lado a otro, es que no es capaz de sentarse y de ponerse a estudiar. Entonces, en ese momento tú se lo compartes, ¿no? Mira, hay diversas maneras de, al final, integrar un aprendizaje. En el caso de tu hijo, en el caso de tu hija, necesita el movimiento para estimularse. Si está sentado, al final no tiene esa capacidad de concentración. Entonces, mediante muchísimo diálogo y ¿por qué no? Animaos los docentes a lo que sepáis, que seguro que es mucho, compartirlos, preparar una pequeña sesión con padres de que conozcan, esto ha durado 1 hora, que conozcan en 1 horita, media horita, qué son las inteligencias múltiples y, oye, compartir, oye, ¿cuáles veis en vuestros hijos? Tener una especie de reunión sería súper interesante. Blanca te pregunta qué fuentes recomiendas para profundizar en estrategias y metodologías dentro del aula para estudiantes con necesidades educativas. Con necesidades educativas. Esto, Ana, podría facilitar algún tipo de... Porque a nivel de recursos y de libros se me ocurren bastantes. Entonces, no sé si podría facilitar a ISEP algún tipo de email con esta información que pudiese llegar a los asistentes. ¿Podría ser? Sí, no hay problema. Y si no, en el mismo PPT puedes incluirlas y se suben en la presentación y ya está, ya lo tienen todos. Perfecto, pues si os parece que esto lo hagamos así, yo encantada. Genial, mejor, sí. Genial. Vamos a ir terminando con las preguntas, sé que se van a quedar bastantes en el tintero, pero bueno, también por el tiempo. Me pueden escribir, ¿eh? Me podéis escribir al mail o lo que sea. ¿Consideras metodologías guiadas en inteligencias múltiples igual de eficaces en aulas universitarias o de niveles educativos más altos? Claro, aquí por supuesto que sí, en FP se hace muchas veces y es posible. El problema con la universidad, insisto, lo decía antes, son las ratios, la cantidad de personas que hay dentro de un aula. Hacer algo tan práctico con a veces aulas de 200 personas es casi inviable. Sí que propondría algún tipo de adaptación de alguna manera, pues no lo sé, dar directrices y que fuese una autogestión de grupo, incluso trabajarlo de una manera compartiéndoles diversos recursos y que fuesen ellos, como digo, la autogestión de grupo. Porque si esperamos este trabajazo por parte del profesor cuando tiene tantísimos alumnos, no es a nivel de temario. A nivel de temario se podría hacer, por supuesto que sí. Se podría hacer, pero si lo puedo hacer si tengo pues hasta unos 30 alumnos. Tener ese nivel de observación con 200, con 100, con 50 ya es muchísimo más complicado. Entonces, en ese caso, sí que aquellas clases, aquellas materias que tengan menos alumnos, podrían perfectamente implantarlo. Esto no va por niveles. El problema se plantea quizás con las ratios y que yo no pueda tener en cuenta sí la parte grupal, pero cómo hago lo individual. Yo a la hora de impartir sí que lo puedo hacer. Por supuesto, lo que comentábamos antes de si yo quiero hoy explicar esto y hoy voy a valerme de un vídeo, mañana voy a proponer un debate, ahora voy a hacer un stop y lo vais a hablar en parejas, claro que puedo trabajar las inteligencias múltiples, pero ese nivel de observación, de que yo llegue pues eso, a detectar tantas cosas en mis alumnos, no se va a dar de la misma manera. Pues nada, Sandra, muchísimas gracias por la intervención, ha sido muy interesante. Muchísimos agradecimientos vía chat tienes de los participantes. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena y gracias a todos los participantes. Nos vemos pronto, gracias. Gracias a vosotros. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo.
Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.